Creo que ya está iniciando ya. Listo, ya estamos grabando. De nuevo, muy buenos días a todos. Voy a leerlos acá. Cristian, Johan Sebastián, María Fernanda, María Saray, Mariana. Debe tener mala conectividad porque entró y salió. Y Sandra, Sandrita Quintero. Mariana está de vuelta. Ok, de nuevo bienvenidos a todos. Tal como mencioné y titulé la invitación que les llegó a sus correos, esta reunión que quiero realizar hoy es para una inmersión a la etapa productiva. Yo sé que estos temas ya los hemos tocado de manera previa, los hablamos el año pasado en alguna reunión que tuvimos junto con la instructora Brigitte, comentamos con algunos de ustedes, pero ahora sí, ya que oficialmente están en el desarrollo de sus etapas productivas, espero que la información que les voy a compartir hoy pues quede mucho más clara y, lo que es más importante, la puedan implementar durante el desarrollo de sus etapas productivas. Mm, Para efectos del registro, y con mucho cariño les voy a pedir que me regalen los que tengan habilitados sus cámaras, solamente me den un destello y con eso yo también hago un registro fotográfico. ¿Les parece, Sandrita? Lo que pasa es que a mí casi no me gusta hablar con circulitos, pero solamente para el registro. Y con eso nos miramos y nos volvemos a saludar todos. Hola, Mafe, de nuevo. Norma, Cristian, qué bueno verlos. Están más gorditos, debe ser porque ya están recibiendo salario. Pero gorditos bonitos. Lo más probable. Bien, Cristian. Sí, Cristian está más cachetón que todos. Johan no tiene cámara, pero ¿nos escuchan bien? Johan, Mariana, Ana Sol, María Saray. Muy bueno, como ustedes ya lo tienen en algunos aspectos claro. Denme un segundito, voy a hacer un registro fotográfico para que abramos la cámara. Listo, sí, también pueden utilizar el chat, porque a veces fallan los micrófonos. Listo, Mariana, no hay problema. Yo sé que tal vez no tengan cámara con el computador, pero sí estoy seguro que tienen un celular y ese también lo pueden utilizar para las reuniones. Mm, Ese va a ser como mi primer tips. Pero un segundito, yo quiero tomar el registro de la fotografía. María Fernanda, regálame un segundito acá y una sonrisa a la cámara y hacemos el registro. Un saludo a la cámara. Segundo, ahora sí, en tres. Salúdenme a la cámara. Ok, y les voy a compartir esta fotografía en el chat. Ese va a ser mi primer tips, chicos. Gracias a la tecnología, gracias a la tecnología, eh, tenemos la oportunidad de reunirnos de esta manera. Y por fortuna, lo considero así, eh, con ustedes en el desarrollo de las etapas productivas, pues no es tan determinante o en algunos casos obligatorio visitarlo en las empresas, como a algunos compañeros sí les corresponde, porque ellos deben ver procesos, deben ver uso de implementos, de herramientas, en fin. ¿Por qué lo digo yo que es favorable para nuestro ámbito, la producción de contenidos digitales? Porque prácticamente lo que ustedes van a evidenciar de sus procesos formativos, perfectamente lo podemos observar en la nube, en una página web, en un canal de YouTube, en una red social. Entonces, eso se nos facilita mucho. Pero para este tipo de reuniones, y ahí va mi primer consejo, busquen en lo posible, porque a título personal considero muy aburridorcito hablar con círculos, ¿sí? Ver solamente circulitos con iniciales es supremamente aburrido. Y pues si la tecnología nos permite vernos,
por lo menos compartir un momentito, son unos minutos, no son horas. Entonces, ahí va mi primera invitación. Hagan todo lo posible, todo lo que esté en sus manos, para que en este tipo de reuniones ese carácter de calor humano no se pierda, porque eso sí tiene las redes, se pierde mucho el contacto con las personas y eso es lo que yo quiero invitarlos a que no se pierda. Entonces, en algún momento, en algún espacio, abrimos cámaras, pues hacemos el registro. Soy consciente que muchas veces no tenemos la mejor conectividad, nos pasa bastante aquí en el SENA. Entonces, sí, uno dice, bueno, suspendamos el video para que fluya la reunión. Pero mientras no hayan inconvenientes, chicos, los invito muy cariñosamente, muy cordialmente, a que en este tipo de reuniones abramos las cámaras, no tenemos nada que ocultar, inclusive como una vez utiliza gesticulación, los mensajes llegan más claros, por lo menos los vemos, así sea por unos minutos. Entonces, muy cariñosamente, le repito, esto es una invitación general para que lo adopten en este tipo de reuniones. Yo sé que cuando ustedes están en una videollamada, pues si es videollamada, pues lo mejor es ver a su interlocutor. Si estamos conversando, entonces eso es lo mejor. Si no, listo. Por la conectividad, podemos apagar las cámaras y seguimos, la idea es que fluya la reunión, ¿listo? Pero ese es mi primer mensaje. De nuevo, bienvenidos a todos. Qué bueno que haya tenido tanta aceptación la reunión. Está quedando grabada para efectos. En cualquier momento ustedes pueden volver a utilizar este mismo enlace, obviamente utilizando la misma aplicación, Microsoft Teams, para que ustedes, si nos quedó alguna duda de algún punto que tocamos acá, lo puedan repasar en algún momento. O si alguna persona tenía la intención de ingresar a la reunión y no pudo, pues la pueden consultar también, va a quedar ahí. Entonces, mm, les voy a compartir mi pantalla. Bueno, creo que ustedes observan, no sé si están viendo el historial en el chat, todos. A sus correos les debió llegar también un enlace donde yo les estoy, ya lo voy a reenviar para que lo tengamos todo de nuevo. Mm, Déjenme un segundito. Me gusta que utilicemos bastante el chat, entonces les estoy enviando de nuevo al chat el enlace para que, mm, pero me lo envió con todo. Denme un segundito, corrijo. Lo primero que les recomiendo que hagan, chicos, es ingresar a mi Drive, el Drive que les comparto. De nuevo, se los voy a enviar aquí en el chat. Ahí está. Y me gustaría que a la par hiciéramos el ejercicio, por favor. Recomendación, descarguen esos formatos. Bueno, les voy a mostrar mi pantalla mejor. Les voy a compartir mi pantalla. ¿Me confirman si lo están observando todos, por favor? Sí, Sí, señor. gracias. Eso también me gusta, la retroalimentación, el feedback. Porque en estas reuniones, pues a diferencia del tipo de reuniones cuando se hacen de carácter personal o en físico, pues por lo menos interactuamos de esa manera. Entonces, si les consulto algo, les pregunto, podemos utilizar el chat o abren 3 segundos el micrófono e intervenimos. La dinámica es muy práctica. Si alguien tiene una pregunta, en la parte superior de esta ventana hay una serie de iconos. Entre esos iconos, pues además de encontrar el chat, el tercer es como una manito. Y esa manito es levantar la mano en la reunión. Si tenemos alguna pregunta, si quieren reaccionar a algún mensaje de afirmación, pueden enviar un visto bueno. Utilicen esas herramientas que aparecen ahí en la parte superior.
Inclusive mucho me gusta también utilizarlo, que ustedes nos compartan pantallas en las reuniones. Entonces, cuando nos reunamos con sus jefes inmediatos, y eso también les lanzo otra carta sobre la mesa. Tengan todo preparado, ¿sí? No que lleguemos sobre la hora de la reunión y, ay, que el micrófono no me está funcionando, o que la cámara tampoco. Entonces, entren, verifiquen la conectividad, verifiquen las herramientas que ustedes tienen a su disposición y que la reunión fluya normalmente, ¿sí? Porque muchas veces pasa eso, que no, que me quedé sin micrófono. Bueno, ahí estoy denotando que no me preparé para la reunión. Entonces, tengan en cuenta esos tips. Ese es otro que le lanzo ahí sobre la mesa. Ingresen antes de la hora para que ustedes verifiquen que todo está normal en sus equipos. Les estoy compartiendo pantalla, ¿sí? Les estoy mostrando pantalla y en ella aparecen los documentos que necesitamos que ustedes manejen durante la etapa productiva. Entonces, mi recomendación, sobre ellos no van a poder trabajar porque tengo obviamente restringido el Drive. Lo que ustedes deben hacer es descargar los documentos. Entonces, ingresan por acá, donde están los tres puntitos, pulsan y descargan. Pulsan los tres puntitos y descargan. De una vez hago la salvedad. Este formato, que es el F147, es el de las bitácoras. Ya vamos a hablar con detalles de cada uno, pero para que tengan como la referencia desde el primer momento. F147 son bitácoras y F023 es el documento donde se debe registrar la planeación, el seguimiento o acompañamiento y la evaluación final. En este mismo documento quedan los tres momentos, mínimo tres momentos, que deben registrarse a lo largo de sus etapas productivas junto con su jefe inmediato. Ya vamos a hablar de ellos con detalle. Este que tengo aquí, que aparece nombrado como CIES, vamos a ver los nombres completitos, lo voy a mostrar acá. Ese aparece como CIES 147, F147, que es el de las bitácoras, y dice automatizado. Yo les recomiendo que descarguen los tres, ¿listo? Porque este es el formato original e inclusive en la primera hoja aparece un instructivo muy detallado de cómo usar ese formato, por si se nos escapa alguna cosita, eso es lo que el SENA tiene establecido. Pero la diferencia con este es que aquí nosotros nos hemos tomado la molestia con otro compañero, otro grupo de instructores, en donde hemos querido automatizar el proceso. Como en la bitácora se vuelve muy repetitivo que ustedes manejen un encabezado donde debe ir su información, los datos de la empresa, información del programa. Esos datos hay que repetirlos en todas las bitácoras. Resulta que en nosotros hemos automatizado el proceso para que ustedes hagan el registro una sola vez e inmediatamente les aparezca las 12 bitácoras con la información que ustedes ingresan aquí. Ya con detalle lo vamos a mirar. De aquí, ¿qué quiero que descarguen también? Aunque yo sé que el instructor Johan, también el instructor Archie, en su momento les compartió esa información y todos ustedes la tienen desde el primer momento, pero pues no sobra. Entren a esa carpeta y busquen su programa. Está aquí de cuarto. Dice Tecnólogo en Producción de Multimedia. Yo sé que todos lo tienen, todos lo deberíamos tener, pero ahí yo les vuelvo a compartir el enlace para que ustedes lo descarguen. Este programa también lo deben descargar y tenerlo a la mano. Yo recomiendo que lo tengan en su mismo Drive. ¿Listo? Entonces ya van cuatro cositas que deben descargar de mi Drive. Repito acá. Descarguen los tres formatos, aunque solo vamos a manejar dos, pero descarguen los tres. Entren a esta carpeta que se llama Estructuras Curriculares y descargan la de ustedes. E ingresen también para que lo tengan como referencia. A lo largo del proceso les puede estar sirviendo y al final también yo tengo aquí unos varios. Entre los varios tengo un documento modelo. Les voy a mostrar de una vez para que ustedes sepan qué es lo que van a encontrar aquí en esta carpeta, en este drive que les pongo a su disposición. En esa carta
ustedes prácticamente indican que el SENA no les entregó un carnet físico, porque entre los requisitos está que al final del proceso ustedes deben entregar una evidencia que destruyeron el carnet. Pero como tal vez ustedes lo tuvieron digital, como la mayoría, entonces, o si lo tuvieron físico, porque me puedo estar equivocando, es demostrar que quedó destruido. Al final del proceso debe destruirse el carnet. Entonces, si lo tienen físico, pues sencillo, lo cortan, se destruye, le toman un registro fotográfico y ese es el que cargan a la plataforma. Si no lo tuvieron físico, se utiliza este formato. Y ahí prácticamente usted le está diciendo al coordinador, a mí no me entregaron carnet físico, recibí uno digital, pero ya por fechas quedó finalizado. Entonces ese formato en cualquier momento les puede servir, seguro que les puede servir al final, pero solamente estoy haciendo la mención de estos documentos varios. Mm, tengo aquí un link, este sí también muy recomendado. Voy a abrir este documento, aquí ya lo tenía abierto. Este documento, bueno, está el enlace, este es el enlace al Drive, pero este súper recomendado, voy a copiarlo y lo pego en el chat también, es cómo tener su firma digital, porque todos estos documentos deben ser firmados, todos, tanto el F023 como las bitácoras, cada una de las 12 deben llevar su firma digital. Entonces yo sé que ustedes son expertos en manejar Illustrator, Photoshop, pueden tener ya su firma digital y espero que la tengan. Si no, porque hay casos excepcionales, entonces aquí hay un instructivo muy práctico, supremamente sencillo, de cómo yo tengo mi firma digital, simplemente haciéndola en un papel, haciendo un registro, lo subo a un sitio web y luego lo descargo en formato PNG para que me ofrezca transparencia y lo pueda estar pegando en cualquier documento. Entonces, a manera de ejemplo, se lo vuelvo a compartir ahí en el chat para que ustedes lo tengan en cuenta. En cualquier momento les puede servir. ¿Qué más vamos a encontrar en este Drive? Ah, bueno, mm, me voy a devolver un poquitito. Repito, lo que acabo de mencionar está dentro de la carpeta varios, dentro de la carpeta de estructuras curriculares, descarguen la que les corresponde, tecnólogo en producción de multimedia, y descarguen estos formatos. Ahora sí vamos a entrar en detalles a revisarlos cada uno de ellos. ¿Listo? Mm, Como la asignación de la mayoría de ustedes me llegó fue el fin de semana, por eso hasta ahora estoy haciendo esta convocatoria. Quise hacer una primera reunión a manera de inmersión, la llamé yo, pero también nos va a servir de alistamiento para la primera reunión que vamos a tener con cada uno de ustedes junto al jefe inmediato, porque debemos estar los tres. Debe estar el aprendiz, debe estar el representante del ente coformador, que es la empresa, y su jefe inmediato directo, y debe estar el instructor de acompañamiento. Entonces, cuando nos reunamos los tres, vamos a manejar estos formatos. Entonces, eso nos sirve para que ustedes los descarguen, vayan diligenciándolos. Al momento de la reunión, ya tengamos todo preparado, todo adelantadito, y ahí solamente llegamos a consignar la información que corresponda, porque prácticamente es la que nos va a estar dando el jefe inmediato de ustedes. Entonces, voy a empezar con el formato F023. Voy a abrirlo. Este es un formato de Word o es un documento de Google concretamente. Mi recomendación muy especial, descárguenlo, déjenlo un momentito en su equipo y cárguenlo a su propio Drive. Y desde allá, desde el Drive, allá sí los manejan. ¿Por qué hago esa recomendación? Porque muchas veces los descargan y los abren y la aplicación que está nativa para documentos es Word. Y el formato de Word les puede cambiar de pronto las márgenes, la posición de los encabezados, en fin, puede cambiarles un poquitico las cosas. Entonces mi recomendación es muy práctica. Descárguenlo de mi Drive y súbanlo a su Drive. Como yo sé que todos tienen cuenta en Google, pues va a ser mucho más sencillo. Entonces allá en el Drive, abren el documento
y allá sí lo editan, ingresan la información, lo que haya que modificar. Entonces, en este documento, esta es una información clasificada, obviamente como pública. Yo ya previamente lo tenía así como marcadito, entonces lo pueden dejar tal cual. Está la información de nuestra regional, de nuestro centro. Nivel formativo, ¿cuál es el de ustedes? Tecnólogo, ¿cierto? Tecnólogo. Ah, bueno, entonces cambiamos. Donde encuentren así estas opciones, son listas desplegables. Aquí, por ejemplo, están otros programas. Está el que nos interesa, que es producción de multimedia. Estos son botones o inclusive ahorita que estemos manejando las bitácoras, vamos a ver un recurso que es muy práctico y me parece bien, bien interesante. La modalidad de formación de ustedes fue presencial, entonces aquí solamente marcamos con una X. La estrategia formativa es formación titulada. Prácticamente que ya esa partecita ya se las adelanté. Porque, ¿qué otras estrategias utiliza el SENA en formación? ¿Me recuerdan? Además de titulada, ¿qué otra formación utiliza? Esta es titulada y dijimos que es presencial, ¿no? ¿Alguien sabe qué otras modalidades hay? La virtual. Ah, bueno, modalidades de formación, sí, señora. Hay virtual y a distancia. Y entre las estrategias formativas tenemos formación titulada, que es la que ustedes están manejando para los técnicos, para los tecnólogos, para los que hacen especialización tecnológica también. Pero también tenemos estrategias complementarias o lo que se llaman cursos cortos, que esa es la otra modalidad la otra estrategia, perdón, que utiliza el SENA. Listo, sigamos acá. Fecha, aquí debe decir fecha fin de la etapa lectiva. Para todos ustedes, y si no me equivoco, deben registrar ahí 28 de enero del 2026, que esa fue la fecha cuando terminaron y aparece en Sofía, ustedes lo pueden comprobar, en Sena Sofía aparece o cuando ustedes descargan un certificado, que eso también lo hicimos en clase, en formación, hicimos el ejercicio, ahí aparece la fecha cuando ustedes terminan la etapa lectiva, que fue cuando el último día que nos acompañaron acá en el Sena, acá en nuestro centro. Esa es la fecha que deben colocar ahí. Luego van los datos personales, toda su información personal, datos de contacto, dirección, correos, tanto el personal como el institucional SENA. Si se le olvidó cuál era el del SENA, revisen la invitación porque a todos les debió llegar tanto al correo de la mayoría, Gmail, pero el resto que puse ahí en la invitación es el correo Soy SENA. Ese es su correo institucional. Deben registrar aquí y es muy importante, aunque aquí esta lista desplegable creo que no nos activa esa opción. ¿Cuál es su su alternativa para la etapa productiva? Si no me equivoco, la mayoría de ustedes están como contrato de aprendizaje, pero recuerden que existen otras alternativas, ¿no? Vínculo laboral, pueden estar con vínculo formativo, que anteriormente se llamaba vínculo laboral formativo, antes se llamaba pasantías, perdón, pasantías. Mm, podrían estar como monitorías, podrían estar como proyecto productivo, en fin, cualquier otra. Pero creo que la mayoría de ustedes está por contrato de aprendizaje. Entonces deben llenar esa información ahí. Aquí dice fecha de registro en Sena Sofía para el momento que fuimos atendidos. Les voy a mostrar un correo así muy rápido. Voy a mostrar mi correo. Permítanme un segundito. Voy a abrir el correo. A todos nos llegó al correo un mensaje emitido desde nuestra coordinación académica. Voy a mostrarles el último que me llegó. Este. Mm, perdón que tome de ejemplo a Johan Sebastián. Si tú miras acá, Johan específicamente, aparece la fecha. ¿Cuándo? Mira aquí, con fecha tal, 2/17. Esa es la fecha
que aparece en Sofía de la asignación de acompañamiento a tu etapa productiva. Entonces, esta fecha que llegó aquí en el correo, por favor, todos la deben colocar acá. Fecha de registro en Sena Sofía. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta ahí, chicos? ¿Hasta ahí alguna duda? No, señor. ¿Va todo claro? Ok. Hasta ahí son sus datos personales, los datos del aprendiz, del aprendizas, datos del instructor. Aquí deben ir mis datos. Yo ahorita lo diligencio en el formato para que les quede de una vez diligenciado a todos, de una vez, para que cuando descarguen este archivo lo tengan. Contacto telefónico, la mayoría de ustedes lo tienen. Y mi correo institucional es pluna.o. Entonces, cuando descarguen el formato, ya tienen esos datos míos. Ok. Deben diligenciar también los datos del ente coformador o empresa, ente coformador. Entonces, aquí va el nombre de la empresa, dirección, NIP, que es número de identificación tributario, correo de la empresa o del jefe inmediato. Aquí va el nombre, el cargo, el contacto telefónico. Si no lo tienen y ustedes revisan el correo electrónico que también les llegó, por ejemplo, en el caso, perdóname que te tome ejemplo, Johan Sebastián, él está trabajando en Ultrahuilca y su jefe inmediato es la señora Angélica Perdomo y aquí aparece el número telefónico de ella y el correo también. Entonces, esa información la debe tener este formato. Muchas veces, en algunas ocasiones, les son designados otra persona por decir algo. Y les cuento el ejemplo con los compañeros que están aquí en el colectivo CIDES. El que firmó el contrato es el señor Fermín Beltrán Barragán, que es el subdirector de centro. Pero fueron asignados como jefes inmediatos unos instructores. En el caso particular de nuestros compañeros, pudo haber sido la instructora Brigitte, el instructor Archie o el instructor Miguel. Entonces, en ese caso, ténganlo muy en cuenta. Aquí dice nombre del otro contacto y el número telefónico. Entonces, en ese caso, deben colocar ahí esa información. ¿Listo? Cuando algún compañero tiene algún tipo de discapacidad, entonces aquí también se debe colocar la información de la persona que lo asiste, pero creo que ninguno de ustedes llenaría estos espacios. Entonces, esto los dejan en blanco. Vamos a entrar en materia. Ahora sí, para que lo tengan en cuenta para la primera reunión. El primer momento llama a esto. El momento de la planeación, les repito, nos debemos reunir con ustedes, el jefe inmediato y el instructor del SENA. Esta información la pueden tener ustedes previamente diligenciada para que cuando lleguemos allá, su jefe nos dé solamente la siguiente información. Bueno, ustedes pueden llenar cuándo iniciaron la etapa productiva, cuándo finaliza, cuándo fueron afiliados a la ARL, porque todos deben tener ARL, entonces ahí deben colocar esa fecha. Número de la póliza de ARL, porque todos la tienen, entonces ahí deben colocar el número. Deben colocar aquí cómo es su horario de trabajo con esta empresa. De lunes a viernes, entre 8, 12 y 1 y 5 de la tarde. Sábados, de 8 de la mañana al mediodía. La información exacta, ahí dice, indique si es diurno, nocturno, los días de la semana y la hora. Ese es el horario de trabajo. Cuando hagamos la reunión, pues yo acostumbro a hacer o un registro fotográfico parecido al que hicimos hace un instante, o si se hizo grabación de ese momento, simplemente luego colocamos el enlace y lo pegamos en este espacio. Vienen los puntos claves de la primera reunión. Y aquí dice el título para que todos lo tengan en cuenta. Se debe concertar un plan de trabajo para sus etapas productivas.
¿Qué es concertar ese plan? Prácticamente preguntarle a sus jefes inmediatos cuáles van a ser sus tareas específicas, cuáles van a ser sus funciones, cuáles van a ser, como lo dice aquí el formato, las actividades que van a desarrollar durante la activa. Entonces, a manera de ejemplo, voy a poner algo así como administrar el sitio web corporativo. Estoy poniendo un ejemplo, pero obviamente ustedes lo deben, bueno, lo vamos a diligenciar cuando estemos en la reunión. Además de administrar el sitio web corporativo, le vamos a decir que haga un registro fotográfico de los productos de la empresa. Registro fotográfico. Eh, Esas serían como las actividades, hablándolo como de una manera muy general. Mm, Le vamos a pedir a nuestro aprendiz que administre también las redes sociales de la empresa. Administrar las redes sociales. Redes sociales. Estoy poniendo ejemplos. ¿Listo? Fruto de esas actividades o del ejercicio que ustedes se les van a encomendar como tareas, como funciones, como actividades, ustedes deben pasarnos, vamos a recibir unos entregables. Entre esos deben estar con certeza productos con contenidos digitales o creados en ese ejercicio. El de ustedes específicamente, la producción de multimedia. Entonces, si ustedes van a administrar un sitio web, entre las evidencias podría ser el rediseño del logo, el logotipo de la empresa, diseño de un encabezado para el sitio web. Les pueden pedir que creación de anuncios, o podrían ser póster, flyer, bueno, eh, creación de videos o videos para, para cortos, para shorts y que los publiquen en el canal y los muestren en el sitio web. En fin, podríamos colocar más cositas. Entonces diferenciemos dos aspectos. Uno son las actividades o tareas, que podría ser algo como más generalizado. Y lo otro son las evidencias, son los productos, los entregables, lo que ustedes prácticamente van a tipificar como evidencias de aprendizaje del proceso de la etapa productiva. ¿Qué viene acá, chicos? Y es muy, muy importante. Estas evidencias o estas tareas, por obvias razones, su jefe inmediato lo tienen claro, por obvias razones, deben estar asociados al programa formativo, a su programa. El programa que ustedes desarrollaron tiene competencias y tiene resultados de aprendizaje. Entonces, por ejemplo, si ustedes van a administrar un sitio web, van a hacer registro fotográfico y van a administrar redes sociales, buscamos la competencia específica que está asociada a esa actividad. Entonces, por eso voy a utilizar este que les había pedido que descargaran previamente si no lo tenían, aunque yo sé que lo deben tener. Y busco la competencia. ¿Cuáles son las competencias? Pues aquí ya se las tengo resaltadas. Y aquí entre esas competencias que ustedes recibieron está la de analizar, diseñar, integrar, entregar y realizar postproducción. Entonces, para este caso específico, y estamos tomando un ejemplo, yo me llevaría esta, yo creo que me llevaría un par de estas. Esta que integrar, bueno, si se deja copiar. Voy a llevarme
Una, dos. Esta que dice realizar. Voy a buscar específicamente esta más abajito para que me la deje copiar, que dice integrar los elementos. Voy a buscarla por acá. De todas formas, tengo que buscar más adelante los resultados. Y aquí ya llegué. Dice, integrar los elementos multimediales. Sencillo. Como esta competencia está asociada a lo que yo voy a hacer en mi empresa, entonces copio esto y me lo llevo al formato. Y ahí dice competencias a desarrollar. Y pego, pego. ¿Hay alguna otra competencia? Sí. Entonces busco la otra. La otra tiene que ver con diseñar o aquí hay una que dice postproducción, que me parece que está también muy ligada a lo que ustedes hacen. Dice ahí, realizar la postproducción para generar multimedia. Aunque ahí específicamente habla de animación, pero está dentro de lo que ustedes hacen. Entonces copio, me voy para el formato y aquí pego la otra. Quedé con dos. Vamos a colocarle viñeta para que se diferencien un poquitico. Quedé con esta y esta. Coloquémosle la otra viñeta mejor. Ok, me traje dos competencias. Y así como traigo competencias, debo traerme los resultados de aprendizaje. Entonces, vuelvo a la estructura curricular y de estos resultados de aprendizaje que ustedes también aprobaron ya, también ya lo aprobaron, dice ajustar iluminación y color en las escenas. Con certeza que si están trabajando edición de fotografía, este resultado de aprendizaje encaja. Editar imágenes utilizando software de edición, también. Montar secuencias de acuerdo a especificación del proyecto, también si tuvieron que hacer videos. Agregar efectos, también si están haciendo cualquier producción audiovisual y le han aplicado efectos de transición, de animación, de cambio, en fin. Todo eso me sirven porque es lo que estoy haciendo con la empresa. Me lo llevo para el formato. Allí dicen resultados de aprendizaje y los pego. Para que se diferencien un poquitito, vamos a colocar aquí, bueno, un poquitito menos de tamaño y acá. Vamos a ver, deseada. Este corresponde a otro. Vamos a ordenarlos. Agregar. Y este era montar secuencias. Y listo, quedó organizado ya mi documento. Yo les recomiendo, mis queridos aprendices, que tengan esto listo para el momento de la primera reunión. Si no lo quieren, porque de pronto todavía tienen dudas de lo que les han puesto a hacer, porque ya la mayoría de ustedes ya lleva un mes, ya deben tener claras cuáles tareas son las que están desarrollando. Entonces déjenlo en blanco para que cuando lleguemos al momento, su jefe inmediato nos digan concretamente qué es lo que debemos registrar ahí. Esta partecita, la de las actividades y las evidencias, sí o sí nos las deben decir sus jefes. Pero esta parte de las competencias y los resultados de aprendizaje, ustedes pueden ir adelantando un poquitito el diligenciamiento del formato. ¿Ok? Voy a dejarle esas, voy a dejar esas. Espero no encontrar las mismas cuando nos reunamos la primera vez, que ustedes hayan escogido las suyas y que esto sí esté en blanco. Pero voy a dejarlo ahorita para el ejemplo. En ese primer momento, chicos, para que lo tengamos muy claro, debemos registrar obviamente el primer momento y deben quedar registradas las firmas digitales. Aquí hago un paréntesis. Muchas veces algunos jefes, no pasa con todos, pero sí con algunos, y es muy respetable, dicen, no, no me gusta firmarlo digitalmente. Entonces ahí nos toca hacer tres tareitas adicionales. Descargar el formato, imprimirlo, hacerlo firmar y escanearlo para después volverlo a cargar al Drive. ¿Listo? Si los jefes inmediatos nos piden eso, pues nosotros lo hacemos. Somos muy respetuosos de ese tipo de determinaciones.
No con todos pasa, pero si su jefe inmediato dice, no, listo, compártame el drive, yo entro y firmo en cualquier momento, pues lo que ellos hacen es ubicarse donde nos corresponde, vamos a insertar imagen y aquí le decimos subir desde la computadora o si yo la tengo en un drive, ya tengo la firma digital, la pego ahí. ¿Listo? Entonces yo puedo insertar la imagen para este formato desde la opción del mismo nombre. Menú, insertar, imagen y la subo. Si la tengo de manera local en mi equipo. Eso para el primer momento. Eso va a ser para la primera reunión. Ahora sí voy a borrar esto porque como estoy trabajando sobre el formato que les estoy compartiendo a todos, pues no quiero que encuentren así información que los pueda confundir. Esto sí es válido, sí. Listo. Quiero saber si tienen alguna pregunta de este primer formato, del F023. ¿Qué dudas tienen, chicos? Pueden levantar la manito, pueden escribirlo en el chat, pueden decirme que están acompañándome en este momento. Hola, Natalie. Natalie, ¿no te escuchamos bien? Fue que se te abrió el micrófono. Bueno, yo espero que estés en la reunión con nosotros. Si no, tranquila, la grabación va a quedar ahí para que la consulten en cualquier momento. Gracias, Ana Sol. Dice que todo está bien. Sí, señor. Bien. Eso, pueden mandarme una manito, pueden decirme sí, está claro, pueden escribirlo, pueden abrir su micrófono. Listo, con eso interactuamos. Gracias, Lady, gracias, Juan Esteban, Nicolás, María Fernanda. Bien, seguimos. Voy a volverles a compartir mi pantalla. Les comparto mi pantalla. Recuerden, este formato es un documento, Google Document o documentos de Google. Y la recomendación es que si van a hacer algún cambio, alguna modificación, primero lo suban a su Drive y desde allá sí lo trabajan. ¿Listo? Voy a cerrarlo para volver a chequear los otros. El formato F147 es con el cual ustedes más se van a familiarizar porque lo deben diligenciar cada 15 días. Si no me equivoco, y pues yo asumo que como ustedes ya tenían parte de esta información desde el año pasado, a esta fecha, la mayoría de ustedes ya deberían tener 2 bitácoras y deberían estar trabajando en la tercera. Espero no equivocarme, estoy especulando, estoy lanzando como una información así muy suelta, pero creería que están así en este momento, en la tercera bitácora. Pero vamos a hacerle un repaso, porque algo les alcancé a comentar por vía WhatsApp, que los formatos fueron actualizados, o ya hay un formato más reciente. Este archivo o este formato es una hoja de cálculo o Google Sheet, aparece así dentro de los recursos que nos ofrece Google. Es una hoja de cálculo. Si ustedes quieren ver específicamente y con mucho detalle qué se debe diligenciar en cada una de las celdas, para eso les pido que, o hago la recomendación, se lo sugiero, descarguen este archivo. Pero el que hemos venido trabajando junto con mis compañeros es este. Y este es el que voy a abrir porque es el que recomiendo sobre el cual ustedes van a trabajar. Entonces voy a abrirlo, lo abro en mi Drive, pero les recomiendo, igual que el anterior, descárguenlo y cárguenlo a su propio Drive. Y desde ahí sí lo abren. Desde allá sí lo pueden manipular, cambiar las cositas. Sí hay unas recomendaciones que queremos hacerlo porque, pues como es una hoja que ha sido automatizada, hay unas fórmulas y pues ustedes las pueden mirar. Pueden inclusive hacer cambios o ajustes, pero considero que hasta ahora nos ha servido muy bien y es acertado manejarlo. Entonces voy a abrirlo desde acá.
Lo primero que ustedes encuentran, chicos, es la fecha. Deben ingresar la fecha cuando iniciaron exactamente sus etapas productivas. ¿Alguien me quiere compartir alguna? Abra su micrófono, por favor, y me comparte una fecha para que lo tomamos como ejemplo. 30 de enero. Ay, bueno, entonces no la cambio. Ahí está. Mírala. 30. Si van a cambiarla, porque esa es la que tiene el formato casualmente, gracias por compartir la tuya. Si la quieren cambiar, miren que cuando coloco el apuntador encima, me sale este cuadro de texto o esta nota. Debo darle un doble clic para colocar cualquier otra fecha. Digamos que alguien empezó el 5 o el 2 de febrero. Entonces colocan esa fecha. O la que compartiste, doble clic, 30 de enero. ¿Para qué me sirve esta fecha en este archivo que hemos automatizado? Para que con base en esta fecha, se trabajen unos periodos. Y esa es la segunda hoja que tiene este libro. Recuerden el concepto que se manejaba en Excel o Microsoft Excel. Este tipo de archivos son libros, las hojas de cálculo se manejan, o el nombre técnico es un libro. Y el libro está compuesto de muchas hojas. Este libro o este archivo está compuesta de 14 hojas, para que una vez lo tengan en cuenta. Entonces, en la primera hoja van los datos iniciales, su información. En la segunda hoja, con base en esta fecha, aparecen los periodos. Vamos a echarle de una vez un vistazo. Entonces dice periodos de las bitácoras. La primer bitácora para mi amiga, creo que fue María Fernanda, si no me equivoco. Solo lo estaba escuchando. Ah, para Norma, discúlpame. No te... Profesor, Para es muy Norma. diferente. Ay, me equivoqué, Completamente. perdón, perdónenme. Es que solo me dio una fecha y no alcancé a coger bien. Para Norma, la primer bitácora debe ser registro de lo que ella hizo entre el 30 de enero y el 13 de febrero. Aquí dice exactamente la fecha. La segunda bitácora de Norma debe ser o debe contener los registros que ella realizó, todas sus evidencias, todas sus actividades entre el 14 de febrero y el 28. Prácticamente este fue el primer mes. Y por eso les digo, y en especial a Norma, que debe estar en la bitácora número 3, porque lo que ella empezó a hacer el 1 de marzo y hasta el 15 debe quedar registrado ahí. Y así sucesivamente. Prácticamente, una vez le damos la noticia a Norma, su etapa productiva va hasta el 28 de julio de este año. ¿Sí? Esa es la información que aparece registrada en la segunda pestaña o en la segunda hoja de este libro. Me devuelvo a la Instructor, primera. qué pena, así el contrato diga que va hasta el 29. Ah, sí. De pronto, lo que pasa es que algunas empresas prácticamente toman como el último día del calendario, ¿sí? Del calendario para registrar los contratos. Si aquí hay algo diferente, pero en el contrato dice exactamente la fecha, hay que regirse por lo que diga en el contrato. Lo que pasa es que estos cálculos son lo que hace la matemática, es decir, que cada 15 días, ¿sí? Exactamente cada 15 días. Pero de pronto la empresa le hizo hasta el 29, hay que hacerlo como esté en el contrato de la empresa, ¿listo? Porque si tú te vas hasta el 28, pues te descuentan el último día y no queremos que pase nada de eso. Entonces lo que esté escrito en el contrato, así debe ser. ¿Listo? Pero esta pestaña o esta hoja les sirve para que ustedes tengan referencias y control de sus bitácoras. ¿De qué fecha a qué fecha debe registrarse la información en ese número o en esa bitácora? ¿Listo? Ya vamos a ver otro detallito, porque como está automatizado, en todas las otras bitácoras ya va a aparecer la información. Les muestro datos iniciales. La primera es la información mía como instructor de acompañamiento y seguimiento. Luego van los datos de la empresa. A manera de ejemplo,
¿sí? Yo he colocado aquí el nombre de una empresa, me he inventado ese NID, esa dirección, me inventé el nombre de un jefe, puse un cargo. Normalmente ustedes tienen que ver mucho con el departamento de comunicaciones de las empresas. Puse un número telefónico y puse un correo electrónico. Esa información, obviamente, ustedes la deben quitar y deben registrar en la app real. ¿Que dónde está? Pues revisen sus correos. Vuelvo y tomo el ejemplo de Johan. Este correo que fue el que nos llegó exactamente el sábado. Este correo me llegó, fue el sábado a las 10 de la mañana. Mm, Dice que Johan está en tal empresa, dice que este es el jefe, la jefe y los datos. Ahí está la información. Está la dirección donde va a trabajar mi amigo. Entonces, toda esa información, perdona que te haya tomado de ejemplo, toda esa información es la que debe ir ahí. En los datos, dice ahí, datos básicos de la empresa. Luego vienen los datos básicos del aprendiz. Entonces, yo puse este nombre, dije que Juan Camilo tenía cédula. Deben colocar su cédula o su tarjeta de identidad si la tienen, teléfonos, correos personales e institucionales, dirección de su casa, número del grupo, anteriormente ficha, al cual usted está asociado en Senasofía, modalidad de formación. Si ustedes encuentran estas esferas o estos botoncitos, utilicen la lista desplegable por si tienen alguna duda. Ahí están las otras modalidades, pero la de ustedes fue presencial. Programas de formación, aquí están todos nuestros programas que desarrollamos aquí en el CIES. El de ustedes es producción de multimedia, entonces ahí no tienen que voltear mucho. La modalidad y aquí dice, para los que les corresponda, si están realizando etapas productivas para entidades del Estado o una empresa en el exterior. Solamente que decir sí o no. Entonces yo puedo decir en algún caso que no. Si digo que sí, pues obviamente debo colocar el país donde están haciendo la etapa productiva. Luego viene la siguiente información. Y esto es clave, chicos. Si ustedes necesitan, tienen alguna todavía duda sobre el manejo del reglamento del aprendiz, porque esto está muy asociado con sus etapas productivas. Entonces aquí tengo un enlace directamente para que consulten el reglamento. Aquí deben colocar la alternativa, si es vínculo laboral, proyecto, en fin. Creo y sin temor a equivocarme que la mayoría de ustedes son contrato de aprendizaje. Y aquí viene finalmente una información que sí o sí hay que diligenciar, que es todo lo que compete a la ARL. Todos ustedes ahora tienen ARL mientras están haciendo etapa productiva y más por contrato de aprendizaje, porque las empresas están obligados a hacerles esa afiliación. Entonces ustedes deben responder estos datos y la información, recuerden que va a quedar en el F023. ¿Listo? ¿Qué es lo que nosotros hemos automatizado? Que cuando ustedes registren la información en esta hoja, automáticamente les aparezcan todas las demás. Mire que aquí está la bitácora 1, 2, 3 y hasta la 12. Hasta la bitácora 12 ya está creada. Entonces, si observamos en la bitácora 1, me devuelvo un poquitito, en la bitácora 1, ya aparece la información, tanto de la bitácora y lo que quiero recordar, que es la misma información que está en los periodos, dice qué periodo deben reportar, de tal fecha a tal otra. Lo que hagan en ese rango de fechas es lo que debe quedar en la bitácora 1. Mire que ya no tienen que diligenciar nada, porque la información ya aparece, los datos de ustedes, los datos del SENA, los datos de la empresa, todo aparece ya registrado ahí. Los datos míos, ya está la información de la modalidad o alternativa de la etapa productiva que ustedes están realizando, ya aparece marcada. Prácticamente en eso consiste la automatización del formato. Ya está la mitad hecha. Lo que ustedes sí deben modificar es lo siguiente. El espacio que está vacío acá,
que por ahora solo tiene 5 líneas, pero si ustedes necesitan más filas, pues como esto es una hoja de cálculo, simplemente las agregan. ¿Qué tengo que hacer aquí? Pues, por ejemplo, que yo hice 10 productos, entonces necesitaría agregarle 5 filas a este asunto. Resulta que esta celda ocupa 2 filas, entonces yo tengo que seleccionar las dos. Voy a seleccionar 4. Le doy un clic derecho y le doy insertar filas debajo. Miren aquí para que de pronto no vayan a tener algún problema. Aunque yo sé que voy a hacer esta aplicación, pero yo sé que ustedes manejan muy bien ofimática. Y si ustedes recuerdan en ofimática, porque eso lo vieron también el año pasado, si esta celda está combinada y aquí hay 4, pues lo más práctico, lo más fácil es ubicarme en la que tiene el formato que yo quiero copiar. Busco una brochita, que en este caso es un rodillo, dice copiar formato. Le doy un clic y voy y lo pego en la primera celda para que automáticamente todas las demás lo tomen. Hago lo mismo, copio el formato y le doy un clic o un barrido si quieren. Y ahí quedó con el mismo formato. Con eso me confundo de que, ay, oiga, pero este señor, yo necesito ocupar una sola celda y aquí hay 4. Mire, hay 4 en la misma. Entonces no me sirve. ¿Qué hago ahí? Copio el formato. Me ubico en la que quiero que quede. Copiar formato y le hago una pinturita ahí, un barrido con el rodillo. Otra opción, para que no se compliquen tanto la vida, es ubicarme con más de una celda. ¿Y alguien quiere decirme, mis expertos en ofimática, cómo se llama este puntito? En Excel, ¿cómo se llama ese puntito que está ahí? Alguno de los 10. Voy a ver quiénes me están siguiendo en este momento. Quiero verlos. ¿Cómo se llama ese puntito, mis amigos? Voy a preguntarle a María Fernanda, a Norma, Johan, Sandra. ¿Quién más está acá? Mm, mm, Cristian, Nicolás, Saray, Ana Sol, Lady, Mariana, Juan Sebastián. ¿El ombligo? Oh, Juan Esteban. Me hizo reír. Este puntito, yo me refiero así con ustedes porque yo sé que ustedes manejan muy bien ofimática. Después de Word, el programa más utilizado en ofimática es Excel. Entonces, esto es una hoja de cálculo, funciona igual que Excel, solo que esta la maneja Google. Este puntico se llama control de relleno. Control de relleno. Me ubico en el control de relleno y lo puedo deslizar un poquitito hacia abajo. Voy a ubicarme acá. Ahí cuando sale esa crucecita y me muevo hacia abajo. Y mire que prácticamente copió también el mismo formato. Control de relleno y me ubico allá. Entonces, este también me sirve, si no quiero utilizar la brochita. Aquí les estoy haciendo un paréntesis enseñando a cómo manejar una hoja de cálculo. Pero bueno, en este tema no me voy a extender más. Solamente lo que hice aquí a manera de ejercicio fue agregar un par de celdas o filas al formato, porque en el formato original solamente hay 5 filas. Mira, hay 5. Y pues si ustedes hacen más de 5 cositas en esas 2 semanas, pues con certeza que van a necesitar más filas. Entonces, aquí les acabo de dar la instrucción de cómo agregar filas a una hoja de cálculo en Google. Bien, cierro el paréntesis. Estas son las celdas que ustedes deben manejar cada 15 días. ¿Y qué es lo que deben hacer aquí? Obviamente, describir la actividad. Alguien que me mencione alguno de los productos que ha creado en este mes. Alguien que me colabore. De lo que han hecho en este primer mes. Alguien dígame una evidencia. De las que tienen ya por ahí. Yo sé que deben tener por ahí. Profe, pues yo en el mes de febrero Dime, María. básicamente realicé flyer,
realicé fotografías de la clínica donde estoy, Ah, tanto no, pero dime uno. internas como Dime uno por ahora. pues los Flyer. flyers. Bueno, entonces tú hiciste en febrero, ¿cierto? ¿Y me puedes decir qué tema pusiste en ese flyer? Bueno, uno de tanto fue como Uno de tantos. el Día Internacional del Cáncer de los Niños. Excelente, perfecto. Entonces, debes describir la evidencia tal cual como me las acaba de decir. Tú hiciste un anuncio o un flyer, si quieres utilizar el anglicismo, anuncio para el Día del Cáncer del Niño, dijiste, ¿cierto? Esa es la descripción de la actividad. Si necesitas más filas, porque de pronto tú te quieres extender, eh, realizado en la ciudad tal, de tal fecha, tal otra, bueno, los detalles que tú quieras colocar en la actividad. Yo voy a dejar esa. Anuncio para el Día del Cáncer. Mm, a manera de ejemplo, porque ya lo tengo por ahí listo, una imagen que encontré, y de paso también les envío el mensaje con mucho cariño. Alguien hizo un anuncio para conmemorar o celebrar el Día de la Mujer. Anuncio para el Día de la Mujer. Listo. Eso lo hizo en la empresa. Estoy hablando del ejemplo. Ojo aquí, en la segunda columna dice cuál es la competencia de su programa de formación que tiene que ver con eso que está haciendo, con eso que nos está diciendo que ha creado. ¿Tú cuál creerías, Mafe? Vamos a mostrarte acá. ¿Cuál sería la competencia? Voy a mostrar las que tengo sombreadas. Entre esas competencias, ¿cuál estaría relacionada con el anuncio? Lo de entrega de elementos multimedia de acuerdo con un diseño establecido. Yo creo que sí. Entonces dice, y tú lo has hecho, porque has integrado elementos multimediales. Integraste una imagen, integraste un texto, integraste un fondo, algunos elementos, algunas formas. Ese es el más acertado, integrar los elementos multimediales. Entonces tú copias, no es que lo tengo sombreado y no me deja copiar, por eso me toca copiarlo de otro lado. Integrar, aquí dice. Entonces copio la competencia, es la competencia, y me la llevo al formato. Ahí dice competencia, ¿sí? No dice resultado, porque puede ser puede tender a equivocarnos eso. Es competencia, que es mucho más general. Entonces la pegas ahí. Esta también es un anuncio, es un flyer, también corresponde a la misma competencia. Entonces igual la pego. ¿Cuánto tú te demoraste haciendo ese anuncio, María Fernanda? Más o Yo le menos. pongo más o menos como una horita. Una hora. Es decir, lo hiciste en el mismo día. ¿Recuerdas qué día lo hiciste? No, señor, solo recuerdo que le hice como la primera semana de febrero. Espera, ya verifico aquí la fecha. ¿Quiere que me espere y ya termino la reunión ahí? ¿Me dijiste qué día? Dime una fecha. Para este rango, ¿no? Ah, bueno, tengan en cuenta eso. Lo hice el 4 de febrero. Ah, bien. Entonces, esa es la fecha que dice ahí, ¿cuándo inició la actividad? Entonces pones 4/02 del 2026. Y como la terminaste el mismo día, entonces igual, 4 de febrero del 26. Muchas veces cuando están haciendo regularmente videos, sí se pueden demorar más, y más si ustedes hacen todo el proceso de la planeación o de crear un guión, luego irse al rodaje, hacer las tomas y después la postproducción. Todo ese paso a paso demora. Entonces podría decir, inicié el 1 de febrero y terminé el 5, ¿ya? Pero sí hay que colocar la fecha. Yo no fui tan rápido como Mafe, entonces yo empecé a hacer ese flyer el 2 de febrero, porque es que me tocaba ir a tomarle fotos a comercio, entonces me demoré mucho, entonces me demoré 3 días haciendo este flyer. Te cuento un ejemplo.
Viene lo más clave de todo esto, que hasta el momento he registrado. Dice aquí la evidencia de que cumplí con la entrega, bien fue si en el caso nuestro era un producto, entonces ¿dónde está esa evidencia? ¿Cómo lo podemos nosotros evidenciar? Y para mí, particularmente Paulo Luna, me parece más valioso si ese producto ya está publicado en la web oficial de la empresa, o en la red social o en su canal. Porque resulta que ya ha pasado un filtro, ya pasó por lo menos el filtro de los jefes y el de la persona responsable de publicar contenido y ya está en la nube. Para mí sería mucho más valioso. Entonces, si usted, Mafe, ¿ese anuncio ya está en las redes? Sí, señor, ya está en las redes sociales. ¿Quieres compartirme el enlace en el chat? Mientras tú Listo, lo buscas, ya se lo comparto. en el chat de esta sala, sí. Mientras tú lo buscas en cualquier red donde haya quedado publicado, en Facebook, que normalmente tienen las empresas, si es una empresa que de pronto es más abierta y quiere buscar otro nicho de mercado, utilizan Instagram, utilizan TikTok, pero regularmente las empresas publican o en Facebook o en X, anteriormente Twitter, o lo publican en su canal de YouTube, o muchísimo mejor en el sitio web de la empresa. Entonces yo podría decir, no, instructor, este anuncio que yo hice todavía no lo han publicado porque está pasando el proceso de verificación de los jefes de comunicaciones, pero yo lo tengo en mi Drive. Está en mi Drive y lo puedo compartir. Entonces, pues lo más práctico. Entonces yo me voy para mi Drive, busco por acá una carpetica donde yo tengo este ejemplo, este es el que necesito. Lo tengo en mi Drive, lo tengo en una carpeta de las evidencias de la bitácora 1. ¿Qué hago aquí? Pues simplemente copio el enlace, me voy aquí con los tres puntitos, le puedo dar compartir y aquí me dice obtener el vínculo. Copio el enlace. Aquí me está preguntando, y esto es clave para todos. Resulta que si yo tengo información en mi Drive, puedo compartirla con cualquier persona o únicamente con personas específicas. Para este tipo de evidencias, yo les recomendaría que lo dejaran de esta manera. Cualquier persona que tenga el vínculo a esta información pueda leer. No necesitamos ser editores. En este caso no necesitamos ser editores porque nosotros no le vamos a cambiar nada, pero sí queremos ver. Entonces, resulta que esta información la puede estar revisando mi coordinador académico, la puede estar revisando un par académico también, un otro instructor de otra sede, en fin, cualquiera puede estar, porque nosotros también nos hacen acompañamientos. Entonces, cuando ese tercero o ese alguien quiera ver las evidencias que ustedes suben, pues que no tengan ningún problema y que no les va a aparecer, oiga, necesita pedir permiso, ¿no? Déjenlo previamente abierto a todo el público, pero como lectores. Entonces yo copio el vínculo, ¿sí? Esta es la evidencia, listo. Me voy para mi bitácora y aquí donde dice evidencia de cumplimiento, pues la pego. Pego el enlace, le doy pegar y ahí quedó. Cuando alguien me vaya a revisar, pues simplemente, mire, no tengo ni necesidad de abrirlo, pero como yo sí quiero ver los detalles, pues entonces abro el enlace y ahí me muestra el detalle del anuncio que se hizo para el Día de la Mujer. Eso fue del año pasado. Recomendación, porque muchas veces sale así como muy extenso. Primera recomendación, si ustedes quieren, pueden recortar los links utilizando cualquier plataforma, así como Bitly. Hay otras como acortar link. En fin, hay otras herramientas que les permiten recortar. Pero si no se quieren complicar tanto, miren la opción. Pongo el apuntador encima del enlace. Estoy trabajando en Google. Pongo el apuntador encima y aquí me dice, usted lo puede trabajar. Puede reemplazar su link por un chip. Y esa es mi recomendación técnica. Pónganle un chip, suena hasta bien interesante.
pónganle un chip a ese enlace. Entonces, me quita toda esa extensión de la URL, todo ese larguero de palabras, de letras, y me lo deja en un chip. Y ese chip, pues obviamente tiene la misma funcionalidad. Cuando yo me pare sobre él, lo apunte, me va a aparecer la evidencia. Entonces simplemente le doy clic y miro los detalles. Todas, chicos, mis queridos y estimados aprendices, todas las evidencias que ustedes describan en sus bitácoras deben tener un link como evidencia de ese producto. Recomendadísimo si nos enlazan a su página web, bueno, a la empresa, a la red social. Mafe, ¿ya lo compartiste? Sí, señor, compartí los dos, el de la lucha contra el cáncer y el de la mujer. Está en Instagram. Bien, Sí, entonces señor. voy a copiarlo, voy a copiar ese vínculo. Y entonces en el caso de Mafe, pues ella se va a esta columna, después de que ha copiado el vínculo del sitio web de la red social, le da un clic derecho y le da a pegar. Y ahí quedó. El primer link es el de niño, el de la lucha contra el cáncer de los niños. Vamos a verlo. Vamos a... Ay, perdón porque me trajo fue otra información. Dame un segundito porque me estoy copiando otra cosa. Mm, dice Instagram. Voy a abrirlo desde acá. Ah, bueno, estoy haciendo ejercicio. Estoy viendo el anuncio, ¿sí? Hagan de cuenta que ustedes son los que ya publicaron este contenido. Me voy a copiar el enlace. Lo puedo copiar desde aquí. Copiar el enlace. Si van trabajando en Instagram, se van para su bitácora y aquí ponen eso. No, en el formato. Voy a formato, clic derecho, pegar, pegar, y ahora sí está. Entonces, les repito lo mismo. Si no quieren todo extenso, pueden utilizar un programa para cortarlo, porque resulta que como este programa es diferente, este es un poquitín diferente a los enlaces que yo tengo en mi Drive. Parece que en mi Drive sí me deja colocar chips, este. Pero acá, vamos a ver si de pronto puedo colocarlo. Sí, sí, vamos a ver. Sí, pero bueno, la bitácora que ustedes pueden contener. Este era más como un tip si querían utilizar chip, pero era de Drive. Esto no lo es de un Drive. Si tengo un enlace a una página, por ejemplo, voy a traer nuestra página. Si tenemos esta página del colectivo, vamos a colocar por acá alguna, no creo que haya novedades, de pronto en redes. Por ejemplo, que ustedes también estén trabajando en esto. Yo quisiera publicar esta imagen, esta. Copio el enlace donde quedó publicado, lo copio, me voy para la bitácora y aquí pego, pego, y ahí quedó. Si con un clic derecho le aparece la opción de convertirlo a un chip, utilice esa opción.
Si no, regularmente con colocar el apuntador encima, les aparece la alternativa de manejar los chips. Si no, no se compliquen. Podemos dejar la URL completa o recortada si quieren, o pueden convertirlo a chip si la aplicación se los permite. ¿Listo? Con chip es bonito el ejercicio porque inclusive nos muestra la miniatura. Ya cuando yo quiero ver detalles, entro, cliqueo y me direcciona la información. Igual, entro aquí, aquí está la información de la página, cliqueo y me debe llevar específicamente donde ustedes hayan publicado la información de sus evidencias. Quiero saber si hasta ahí hay alguna evidencia. Gracias, Mafe, por compartirnos tus evidencias. Dale, sí, ¿Alguna señor. inquietud? ¿Alguna inquietud hasta ahí? Bueno, eh, se supone que uno no también tiene que hacer el proceso de videos y todo eso, ¿cierto? En algunos casos, algunos jefes encomiendan Ujú. esas tareas. En la área de comunicación aquí, la jefe es la que hace los guiones y yo entro como apoyo nomás de planeación y de edición. Ajá. Como en la última También es fase. válido. Ok. También puede ser válido como evidencia. Total. Entonces, si ustedes, digamos, hacen parte del proceso de planeación, ¿cuál es la evidencia de la planeación de un video? Un guión, un storyboard. Entonces, pues lo más práctico, y ahí también yo estoy, porque mire que en el caso, muchas veces, y comento el ejemplo porque también es muy válido, empresas son muy reservadas con la información y pues obviamente no muestran nada hasta que no esté debidamente publicado. Entonces resulta que pues nosotros tampoco podemos exigirles que nos muestren lo que están haciendo. Entonces, ¿cómo ha habido forma para evidenciar un proceso? Ejemplo, Mafe, si tú estás trabajando, estás haciendo los bocetos y estás utilizando la herramienta de Illustrator, tú perfectamente podrías hacer una captura de la pantalla y podrías difuminar o poner algo que oculte o la información de la empresa o los detalles que no se quieren mostrar. Lo importante es que va a quedar evidenciado que tú estás trabajando con Illustrator. Esa podría ser una opción. Otra, y que también para mí es válido, por ejemplo, tú le dices a tu compañero de la oficina, oiga, mi amigo, yo necesito evidenciar que estoy trabajando con Premiere, pero como todavía no he terminado el video, no lo he publicado, pero estamos en la postproducción. ¿Usted podría tomarme una foto? Entonces tú le pasas el celular a tu amigo, tú abres la pantalla y empiezas a hacer el trabajo y podría ser un video de 5 segundos, 10 segundos o una fotografía y eso lo subes a tu Drive. Y la evidencia, pues va a ser ese producto, el trabajo que estás realizando dentro del ejercicio de la planeación. Y lo colocas ahí. Entonces, en la descripción, cuando estés en esta columna, te dices, estamos o estoy trabajando en el boceto para tal producto o para el video que vamos a lanzar para la campaña de mayo. En fin, tú lo escribes. Dices aquí la competencia que está asociada, el tiempo que llevas trabajando en ella y aquí la evidencia. Siempre hay que poner una evidencia. Entonces la evidencia, les repito, puede estar en su propio Drive. Puede ser una foto, puede ser un video. Si están en las páginas de la empresa, muchísimo mejor, porque ya tienen el aval y la validación de sus jefes inmediatos para ser publicado el contenido. Entonces ya ahí hay un valor agregado. Entonces, si usted me comparte un enlace de Instagram, de Facebook, de Twitter, de YouTube y lo pegas ahí, es mucho más valioso. ¿Listo? Y que obviamente usted haya evidenciado la realización de ese producto. Importantísimo, chicos, supremamente importante. Deslícense un poquitito hacia abajo. Aquí ya aparece la información de la ARL que ustedes consignaron previamente. Y aquí debe todas, chicos, todas, que nos quede muy clarito, todas las evidencias, todas las bitácoras deben quedar con la firma del aprendiz y deben quedar con la firma del ente conformador. Posteriormente, cuando nosotros hagamos el chequeo, revisión y antes de entregarle todo el paquetito a la coordinación académica, nosotros también revisamos y firmamos las bitácoras.
todas, si ustedes miran, desde la 1 hasta la 12 deben quedar firmadas por sus jefes, obviamente por ustedes y por nosotros, los instructores de acompañamiento y seguimiento. Las 12 bitácoras. Recomendación aquí, cuando ustedes tengan un drive, creen un drive y por ejemplo, voy a crear aquí la carpeta que diga etapa productiva cena. Y dentro de esa carpeta, pues yo voy a colocar ahí el F023, el F147, voy a colocar la estructura curricular, todo lo que voy a tener ahí, voy a tener organizado por carpetas. Esto es de la bitácora 1, bitácora, bueno, organicen su información. Esa carpeta o ese drive debe ser compartido. Para eso entonces utilizamos esta opción. Puedo desplegarme aquí y decirle compartir y compartir. O puedo utilizar este par de silueticas que hacen exactamente la misma función, compartir. Entonces, cuando yo le doy compartir, chicos, les recomiendo utilizar mi correo porque normalmente ustedes publican contenido en sus Drive y una de las restricciones que tiene Soy Sena es que es muy celosito para ingresar con correos por fuera de la institución. Entonces, por eso me gusta utilizar el correo personal. Entonces, para este caso, se lo voy a copiar acá en el chat. Voy a dejarlo de una vez copiado, pegado. Ese es mi correo personal, para que lo tengan por ahí guardadito, porque después lo necesitan. Cuando nos den compartir, agréguenos, y aquí sí, a diferencia de los otros productos, por favor, a sus jefes inmediatos y a mí, agréguenos como editores. Nos agregan como editores a su Drive, porque nosotros somos los que vamos a entrar a sus bitácoras y en determinado momento o hacer alguna observación y sí o sí debemos firmarlas. Entonces debemos ingresar como editores para no estar pidiéndoles, oye, habilíteme porque me está mostrando el Drive, pero no me deja hacer ningún cambio. Entonces le quitan esta marquita a lectores y se la ponen a editores y nos comparten la carpeta. Aquí también deben estar sus jefes inmediatos. Digamos que esta señora Nidian es mi jefe. Entonces yo la agrego aquí también como editora y le doy a enviar. Inclusive, por favor, sería como una norma dentro de la net etiqueta. Porque a mí me puede llegar un mensaje, una carpeta que me están compartiendo, pero yo ni idea para qué es eso. Entonces, antes de enviarle un mensaje a sus jefes inmediatos, escríbanle una nota o un correo. Respetado jefe, fulanito de tal. La siguiente es la carpeta en donde pondré los formatos para la etapa productiva que voy a realizar con el SENA para optar mi título como tecnólogo en producción de multimedia. Y firman. Siempre acostúmbrense a enviar un mensaje con firma. Firmen. Aprendiz, mi nombre, mis datos. Y le voy a enviar. Cuando le llegue el correo a sus jefes y me llegue también a mí, pues me va a llegar, además de la entrada a la carpeta, pues un mensaje para saber y tener claridad a qué corresponde. ¿Listo? Por ahora voy a borrar esto para que no les confunda a las personas que vayan a entrar más adelantito. Y listo. Nos demoramos hora y media, más o menos esto era lo que teníamos planeado para este ejercicio. Quiero saber si hay alguna serie de preguntas que las podamos resolver ahora y sería muy interesante porque de pronto les puede servir a todos la respuesta. ¿Preguntas, chicos? ¿Preguntas? ¿No hay, María Fernanda? Qué bien. Cuando yo digo hay alguna pregunta y hay un silencio absoluto, mm, entra en mi mente una dicotomía. O ustedes tienen un muy buen instructor que le explica muy bien las cosas, supremamente bien, o están muy calladitos hoy y ninguno quiere hablar. Pero bueno, me quedo con la primera, ¿no? Ustedes tienen un buen instructor. Voy a cerrar la grabación para no extendernos tanto. Y si hay alguna
pregunta en estos 4 minutos que nos quedan, la resolvemos.